El ex gobernador Francisco Pérez quedó sobreseído esta mañana en una causa penal que pesaba contra él, Mario. Así, contra él y otros 3 funcionarios. Causa que se origina con una denuncia hecha en el 2014 por el ex legislador demócrata José Rubio. La causa acusa a Francisco Pérez y a los otros 3 funcionarios, a Pedro Sánchez, director de Petróleo, Walter Vázquez, subsecretario de Hidrocarburos, al ex ministro de Energía también Marco Sandomeni, de no atender a los incumplimientos de la empresa Chañares Cerrados respecto de áreas petroleras que se le prorrogaron durante el gobierno de Celso Jaque. En aquel momento, Francisco Pérez era el ministro de Infraestructura y Energía. Él debía controlar, y sus funcionarios, lo que hacía Chañares Cerrados. Entre el 2011 y el 2014, esta firma no cumplió con las inversiones a las cuales se había comprometido mediante la prórroga de esa licitación. De ahí la denuncia por no atender a sus obligaciones, es decir, controlar que las inversiones se hagan. Pero además, ¿qué es lo que acusaba Rubio? Que independientemente de esto, y hay otras 2 causas abiertas, una en la justicia local también y otra en la justicia federal, Chañares Cerrados, a los 3 meses de haber recibido la prórroga, vendió sus activos a otra empresa, a Medanito, Sociedad Anónima. Medanito inicialmente compra a Chañares Cerrados por $85 millones y al poco tiempo, a muy poco tiempo, declara tener un pasivo negativo de $33 millones. Es decir, no tener plata para hacer frente a las inversiones a las que se había comprometido Chañares Cerrados. Chañares Cerrados después desapareció prácticamente. E incluso en el marco de esta causa fue a declarar el dueño de Medanito. Y cuando le preguntó el juez a qué se dedicaba ECMEC, otra empresa que también participó de esa operación, y Chañares Cerrados, no supo decir a qué. Cuando, en teoría, estaba claro que se dedicaba a la explotación petrolera, pero no supo decirlo. Eso indica, y señala también Rubio, que durante el gobierno de Jaque, durante el gobierno de Pérez, se entregaron licitaciones de áreas petroleras a empresas denominadas cortapasto. Tomaban las áreas petroleras, las cercaban, cortaban el pasto y nada más. Y utilizaban estas áreas para negociar, básicamente. Pero de petróleo, absolutamente nada, poco y nada. De allí que se entiende que Francisco Pérez no cumplió con sus funciones como subfuncionario. Después Pérez llegó a ser gobernador. Claro. Durante el gobierno de Pérez nada se hizo al respecto de las áreas petroleras de Chañares Cerrados. Sí se hizo durante el gobierno de Cornejo. Se le revocaron las áreas. No solo se le revoca, sino que se divide en 2 y se le da a otras empresas. Y en el decreto por el cual Cornejo firma esta revocatoria, especifica por qué, porque no hizo las inversiones, porque la empresa había desaparecido y todos estos incumplimientos. Para Rubio, para el denunciante, el juez de garantías David Mangiafico, quien sobreseyó hoy a Francisco Pérez y a los otros funcionarios, no le prestó atención a estos elementos, solo a la cuestión técnica de las concesiones, pero no a las inobservancias que se hicieron después, e incluso los documentos que presenta el gobierno de Cornejo con la firma del ministro Kirchner, que dicen que Chañares Cerrados no cumplió. Esto dice Rubio, que va a continuar con la denuncia, que va a avanzar y que le va a aportar más datos también a la justicia federal, porque decíamos de forma paralela, esto también avanza. Esto es casi vergonzoso y lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, sin tener que aportar nada más. Acá hubo incumplimiento de deberes de funcionario público porque violaron y no observaron el decreto 102 del 10 y el 1547 del 10 y el 3089 del 10. Los resultados están a la vista y me lo ratifica todo esto, la emisión de los decretos en el año 17 del gobernador Cornejo, el ministro Kirchner, donde a una parte del área que ellos la han dividido en 2 ahora, le caducan la concesión y a otra aceptan una regularización de los incumplimientos en materia de inversiones. Pregunto, ¿incumplieron o no con el plan de inversiones? Sí, incumplieron. El gobierno, la autoridad de aplicación, tenía la obligación de monitorear y controlar que se hicieran efectivamente las inversiones. Sí. Cuando decimos que las inversiones y los controles deben ser de manera diaria, es diaria. Y cuando digo diaria, digo día por día. Eso es lo que no hizo el gobierno de Pérez en su momento. Ratifico absolutamente lo que denunció en su momento y lo vamos a profundizar. Más allá de hay 2 investigaciones paralelas sobre este mismo tema, uno en el Juzgado Federal y otro en otra fiscalía acá en el ámbito del Poder Judicial, por fraude a la administración pública.